Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El piso de concreto estaba frío bajo las rodillas de Marcelo Torres mientras frotaba una mancha rebelde de café en el vestíbulo del bufete de abogados. A los 47 años, sus manos estaban encallecidas, su espalda le dolía perpetuamente y su reflejo en el mármol pulido mostraba a un hombre que había envejecido una década en solo 3 años. Los otros conserjes se habían ido a casa hacía una hora, pero Marcelo prefería el turno nocturno. Menos personas significaban menos miradas de lástima, menos susurros detrás de manos abecadas. Alguna vez había caminado por estos mismos pasillos con trajes a la medida, estrechando manos con socios, cerrando acuerdos por valor de millones. Marcelo Torres, el nombre que alguna vez había significado algo en los círculos de bienes raíces comerciales de Monterrey. Ahora no significaba nada, o peor que nada. Significaba monstruo, abusador, el hombre que había aterrorizado a su propia familia. Excepto que no lo había hecho. La cubeta de agua jabonosa chapoteó cuando Marcelo se movió a la siguiente sección del piso. El rostro de su hija pasó por su mente. Aurora, de 12 años la última vez que la sostuvo, con sus ojos marrones muy abiertos por la confusión mientras la policía se lo llevaba esposado. Ahora tendría 15 años. ¿Aún creería lo que su madre le había dicho? ¿Pensaba que su padre era el diablo que su abuela había pintado? Señor Torres. La cabeza de Marcelo se levantó de golpe. Una mujer con un traje color carbón estaba parada a 3 metros de distancia, con sus tacones haciendo clic suavemente mientras se acercaba. Alrededor de sus 30 y tantos años, con ojos penetrantes y un maletín de cuero debajo de un brazo. Reconoció su tipo de inmediato. Una abogada, probablemente trabajando hasta tarde revisando expedientes de casos. Solo soy Marcelo, dijo él, volviendo a fregar. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Es usted Marcelo Torres? Ella se acercó, bajando la voz. Antiguamente de Torres y Cruz Bienes Raíces Comerciales. Su mandíbula se tensó. 3 años y ese nombre todavía se sentía como un golpe en el estómago. Torres y Cruz había sido su bebé, construido de la nada durante 15 años. Mayra se lo había llevado todo en el divorcio, la empresa, la casa, el automóvil Mercedes, el bote. Su abogado había sido un inútil, demasiado asustado por las acusaciones de abuso como para luchar adecuadamente. Solía serlo. Marcelo se puso de pie, con sus rodillas crujiendo. ¿De qué se trata esto? La mujer extendió su mano. Natalia Pérez, soy abogada de Cordero y Asociados en la Ciudad de México. Lo he estado buscando durante 6 meses, señor Torres. Su hijo ha estado tratando de encontrarlo. La mano de Marcelo se congeló a medio camino hacia la de ella. No tengo un hijo. Tengo una hija. ¿Tenía una hija? La corrección tuvo un sabor amargo. La expresión de Natalia no cambió. Estoy al tanto de Aurora, pero usted sí tiene un hijo, señor Torres. Su nombre es Eric Domínguez. Tiene 30 años y su patrimonio es de aproximadamente 41.400 millones de pesos. El trapeador cayó ruidosamente al piso. Marcelo se sentó en la sala de conferencias vacía, con su uniforme de conserje repentinamente sintiéndose como un disfraz. Natalia había esparcido documentos sobre la mesa de roble pulido. Certificados de nacimiento, resultados de pruebas genéticas, fotografías de un hombre que Marcelo nunca había conocido, pero cuyos ojos tenía que admitir se veían inquietantemente familiares. No entiendo. La voz de Marcelo era áspera. ¿Cómo es esto posible? Natalia sacó una foto de una mujer joven, de tal vez 22 años, con cabello cobrizo y pecas. ¿Recuerda a Josefina Domínguez? Verano de 1994, usted tenía 21 años, trabajaba en la construcción en Mazatlán mientras terminaba su licenciatura en negocios en la escuela nocturna. El recuerdo lo golpeó como un tren de carga. Josefina. Dios, no había pensado en ella en décadas. Se conocieron en una fiesta en la playa, pasaron 3 semanas en un romance vertiginoso antes de que ella desapareciera sin explicación. Intentó encontrarla, pero esto fue antes de las redes sociales, antes de que los teléfonos celulares hicieran que todos fueran localizables.
Ella estaba embarazada, susurró Marcelo. Sí, Josefina venía de una familia estricta. Cuando se enteró, se mudó a la casa de su tía en San Cristóbal de las Casas, tuvo al bebé y lo dio en adopción. Ella murió en un accidente automovilístico 7 años después. La voz de Natalia se suavizó. Eric descubrió que era adoptado cuando tenía 18 años. Le tomó 12 años rastrear la identidad de Josefina. ¿Y luego la de usted? Marcelo miró fijamente la foto de Eric. Alto, de cabello oscuro, vestido con un traje de 3 piezas en lo que parecía un artículo central de la revista Expansión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué encontrarme ahora? Porque descubrió lo que le pasó a usted hace 3 años. Natalia sacó otra carpeta. Esta estaba gruesa y llena de impresiones. Eric es muchas cosas, señor Torres. Es brillante. Vendió su primera empresa de tecnología a los 23 años por 900 millones de pesos. Es metódico. Construyó su imperio actual basándose en análisis predictivo e inteligencia artificial. Y es muy protector con su familia. Ella deslizó una fotografía por la mesa. A Marcelo se le cortó la respiración. Era Mayra, su exesposa, de pie afuera de lo que solía ser su empresa, ahora rebautizada como Morales y Asociados. Estaba riendo, con el brazo entrelazado con un hombre que Marcelo no reconocía. La marca de tiempo mostraba que era de hace 18 meses. Eric hizo que investigaran su caso con el mejor equipo forense que el dinero puede comprar. Natalia continuó, lo que encontraron fue inquietante. Marcelo se obligó a mirarla a los ojos. Dígame que las acusaciones de abuso fueron fabricadas. Todas ellas. La voz de Natalia se endureció. Los moretones que Mayra le mostró a la policía fueron autoinfligidos. Esto fue confirmado por el análisis médico de las fotos. El testimonio de su madre, Carlota Huerta, y de su hermano, Hugo Robles. Fueron mentiras coordinadas. La evaluación psicológica de Aurora que afirmaba que estaba aterrorizada de usted, fue guiada por una terapeuta llamada doctora Margarita Quintana, quien resultó ser la compañera de cuarto de Mayra en la universidad. La habitación pareció inclinarse. Marcelo se agarró del borde de la mesa, con los nudillos blancos. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? Dinero y control. Natalia sacó registros financieros. Su empresa estaba valorada en 144 millones de pesos en el momento de su divorcio. Mayra se lo quedó todo. El negocio, la lista de clientes, la cartera de propiedades comerciales. Pero aquí está el asunto. 2 meses antes de que ella solicitara el divorcio, Torres y Cruz recibió una oferta preliminar del grupo Curi para comprar su cartera por 432 millones de pesos. La mente de Marcelo corría a toda velocidad. Él recordaba esa oferta. Había estado emocionado. Se lo había mencionado a Mayra durante la cena. Hablaron sobre lo que harían con esa cantidad de dinero. El fondo para la Universidad de Aurora, la casa de vacaciones que Mayra siempre había querido. Ella lo sabía. Él respiró hondo. Sabía que el negocio estaba a punto de triplicar su valor. Exactamente. Si solicitaba un divorcio regular, habría obtenido la mitad, tal vez menos, dado que usted había construido la empresa antes del matrimonio y la había mantenido como su principal fuente de ingresos. Pero si usted era un abusador convicto, si lo consideraban no apto y peligroso. Natalia dejó que la implicación quedara en el aire. Ella lo obtendría todo. Marcelo sintió algo frío y duro formándose en su pecho. Y Aurora fue su seguro de vida. Mientras Mayra controlara a mi hija, yo nunca contraatacaría. Nunca me arriesgaría a empeorar las cosas. Los ojos de Natalia mostraban una genuina simpatía. Eric quiere ayudarlo, señor Torres. ¿Quiere corregir esto? Marcelo se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana. Abajo, Monterrey brillaba en la oscuridad. Una ciudad que lo había visto caer y a la que no le había importado. 3 años de vergüenza, de evitar el contacto visual, de comer fideos instantáneos en un apartamento estudio que olía a moho. 3 años de su hija pensando que él era un monstruo. ¿Dónde está Aurora ahora? Su voz se quebró. Con Mayra, en su antigua casa en San Pedro Garza García.
Asiste al Instituto San Roberto. Natalia también se puso de pie. Señor Torres, necesito ser clara en algo. Lo que Eric está proponiendo no es exactamente una estrategia legal convencional. Marcelo se dio vuelta. ¿Qué quiere decir? Eric tiene recursos, dinero, conexiones y tecnología a la que la mayoría de la gente no puede acceder. Pasó 6 meses construyendo un caso, reuniendo evidencia, pero también está preparado para ir más allá. Ella sostuvo su mirada con firmeza. La pregunta es, ¿qué tan lejos está dispuesto a llegar para recuperar su vida? La cosa fría y dura en el pecho de Marcelo se cristalizó en algo enfocado. Afilado. Durante 3 años, había sido una víctima. Había aceptado su destino porque luchar parecía imposible, porque el sistema le había fallado, porque había estado demasiado roto como para siquiera intentarlo. Pero ahora todo había cambiado. Hasta donde sea necesario, dijo Marcelo. Dígame qué se debe hacer. La suite del hotel fue como entrar en otra dimensión. Marcelo estaba parado en la entrada con piso de mármol del penthouse en el Hotel Presidente Intercontinental, tratando de no mirar boquiabierto como un turista. Natalia lo había traído aquí directamente desde el bufete de abogados, afirmando que Eric quería reunirse esa noche. Él estará en la ciudad por 3 días, le había explicado en el elevador. Voló desde Guadalajara específicamente para conocerlo. Ahora Marcelo estaba parado ante ventanas que iban del piso al techo con vista a Monterrey, usando el mismo uniforme de conserje que olía levemente a limpiador industrial, sintiéndose completamente como un impostor. La puerta se abrió detrás de él y se dio la vuelta. Eric Domínguez era más alto de lo que sugería su fotografía, al menos 1,88 m, con el cabello oscuro de Marcelo, pero con facciones más definidas. Llevaba pantalones de mezclilla oscuros y un suéter de cachemira negro. Su postura era relajada, pero sus ojos, esos eran los ojos de Marcelo, calculadores e intensos. Marcelo Torres. La voz de Eric era más profunda de lo que Marcelo esperaba. Él extendió su mano. Lo he estado buscando durante mucho tiempo. Marcelo tomó su mano. El apretón fue firme, seguro. No sabía que existías. Lo sé. Eric hizo un gesto hacia los sofás de cuero dispuestos alrededor de una mesa de centro de cristal. Por favor, siéntese. ¿Quiere algo de tomar? ¿Whisky? ¿Café? ¿Café? La garganta de Marcelo estaba seca. ¿Negro? Eric se movió hacia una barra lateral y Marcelo notó la ligera cojera en su pierna derecha. Una vieja lesión de fútbol, dijo Eric sin mirar atrás, aparentemente captando la mirada de Marcelo. Me desgarré el ligamento cruzado anterior en la universidad. Algunos días molesta. Regresó con 2 tazas de café, instalándose en el sofá de enfrente. Por un momento, simplemente se estudiaron. 2 extraños conectados por la sangre y nada más. No estoy aquí para jugar al padre e hijo, dijo Eric finalmente. Tengo 30 años. Tuve buenos padres adoptivos, Felipe y Jimena Domínguez. Ahora están jubilados en Mérida y los amo. Ellos son mi mamá y mi papá. Marcelo asintió lentamente. Entonces, ¿por qué encontrarme? Porque cuando descubrí lo que le pasó, lo que Mayra Morales y su familia le hicieron, me enfureció. Eric se inclinó hacia adelante, su intensidad repentinamente palpable. He pasado mi vida estudiando patrones, Marcelo. Patrones de comportamiento, patrones financieros, los patrones que predicen cómo actuarán las personas bajo presión. Y lo que encontré en su caso fue una conspiración de libro de texto ejecutada por personas verdaderamente despreciables. Él sacó una tableta electrónica de la mesa de centro, deslizando pantallas. Mayra Morales se casó con usted en 1998 cuando usted tenía 25 años y estaba construyendo torres y cruz de la nada. Ella tenía 23 años y trabajaba como higienista dental. Su familia, su madre Carlota Huerta, su padre fallecido, su hermano Hugo Robles. Alguna vez tuvieron dinero, pero lo habían despilfarrado para los años 90. Carlota estaba particularmente amargada por sus circunstancias reducidas. Eric mostró una foto de la madre de Mayra, una mujer delgada con ojos duros y una expresión como si hubiera probado algo agrio. Carlota presionó a Mayra para que se casara bien.
Usted era joven, pero ya mostraba promesa. Por un tiempo, estuvo bien. Usted construyó el negocio. Mayra interpretó a la esposa que lo apoyaba. Nació Aurora. El típico sueño tradicional del éxito. ¿Qué cambió? Preguntó Marcelo, aunque sospechaba que lo sabía. Dejó de necesitar su validación. Los ojos de Eric brillaron. Para el año 2020, Torres y Cruz prosperaba. Usted tenía confianza, conexiones, respeto. Mayra ya no era la esposa bonita que adornaba su brazo en los eventos. Ella simplemente estaba ahí. Y Carlota no podía soportarlo. Su hija se había casado con alguien de mayor estatus. Pero ¿dónde estaba la riqueza? ¿Dónde estaba la mansión, la membresía del club de campo, el lujo que ella sentía que merecían? Eric deslizó la pantalla hacia registros financieros. Mayra comenzó a gastar más de lo que usted ganaba. Deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales. Usted lo notó, la confrontó, sugirió terapia de pareja. Ese fue su error. Marcelo recordaba esa pelea. Había sido la peor de todas. Mayra gritando que a él le importaba más el dinero que su familia. Él tratando de explicar que simplemente no podían permitirse sus hábitos de compras. Ella se había ido por 3 días para quedarse con Carlota. Fue entonces cuando comenzaron a planear, dijo Eric. Tengo registros telefónicos que muestran múltiples llamadas entre Mayra, Carlota y Hugo en las semanas siguientes a esa pelea. Hugo es un caso especial por sí mismo. Desarrollador de bienes raíces fracasado. 2 arrestos por conducir en estado de ebriedad. Amargado por el éxito de usted en el mismo campo donde él se había estrellado y quemado. ¿Querían venganza?, preguntó Marcelo. Querían su dinero. La venganza fue solo un extra. La sonrisa de Eric era fría. La oferta preliminar del grupo Curie llegó en febrero de 2022. Usted se lo contó a Mayra, emocionado, pensando que resolvería la tensión financiera. En cambio, les dio una cifra objetivo. 432 millones de pesos divididos en 3 partes entre Mayra, Carlota y Hugo. Valía la pena destruirlo por eso. Las manos de Marcelo se apretaron alrededor de su taza de café. Las acusaciones de abuso comenzaron en marzo. Exactamente. Mayra dejó de dormir en su habitación, alegando que necesitaba espacio. Comenzó a ver a la doctora Quintana para recibir terapia, construyendo un rastro documental de angustia matrimonial. En mayo, accidentalmente se hizo un moretón, caminó contra la manija de una puerta. Le afirmó a usted, pero le dijo a su doctora que tenía miedo de decir cómo había sucedido realmente. La doctora denunció sospecha de violencia doméstica. Marcelo recordaba la conmoción cuando la policía se había presentado en su oficina. La confusión cuando habían preguntado sobre los moretones de Mayra. Moretones que él nunca había visto porque ella los había escondido. El horror cuando le habían dicho que Aurora había sido entrevistada y había dicho cosas. Cosas terribles que él nunca había hecho. ¿Aurora? Su voz se quebró. ¿Qué le hicieron a mi hija? La expresión de Eric se oscureció. Alienación parental. Caso de libro de texto. Carlota se mudó para dar apoyo en abril. Pasó meses envenenando a Aurora contra usted. Pequeños comentarios. Papi está muy enojado últimamente, ¿verdad? ¿Papi te asusta a veces? Puedes decirme si papi te lastima. ¿Cariño? Combinado con el comportamiento cada vez más retraído de Mayra, Aurora estaba preparada para creer cualquier cosa. La doctora Quintana, preguntó Marcelo amargamente. La manipuló. Tengo correos electrónicos entre Quintana y Mayra discutiendo estrategias de terapia que se leen como manuales de manipulación. Lograron convencer a Aurora de que ciertos recuerdos normales, veces que usted levantó la voz, veces que la agarró de la muñeca para evitar que corriera hacia el tráfico, en realidad fueron incidentes de violencia. Marcelo se puso de pie, incapaz de seguir sentado. Caminó hacia la ventana, luchando contra la rabia que se acumulaba en su pecho. Lo perdí todo. Mi negocio, mi casa, mi hija. No podía conseguir un trabajo real con esas acusaciones persiguiéndome.
¿Sabes lo que es pasar de dirigir una empresa de 144 millones de pesos a limpiar inodoros? No, dijo Eric en voz baja. Pero sé lo que es ser abandonado. Sé lo que es preguntarse por qué alguien no te quería. Pasé años enojado con Josefina por darme en adopción hasta que supe que no había tenido otra opción. Y luego pasé años enojado contigo hasta que supe que no sabías que yo existía. Él también se puso de pie, uniéndose a Marcelo en la ventana. No soy una buena persona, Marcelo. No construí mi imperio siendo amable. He aplastado a competidores, explotado lagunas legales, hecho cosas que no me dejan dormir por la noche. Pero la familia, incluso la familia que acabo de conocer. Eso es diferente. Mayra Morales te destruyó porque es codiciosa y cruel. Quiero ayudarte a destruirla a ella también. Marcelo miró a su hijo. Su hijo, el concepto aún era surrealista, y vio la misma hambre de justicia que sentía ardiendo en su propio pecho. ¿Cuál es tu plan? La sonrisa de Eric era depredadora. Vamos a darles exactamente lo que quieren. Más dinero, más éxito, más de todo lo que creen que merecen. Y luego se lo vamos a quitar todo de una manera que haga que tu caída original parezca misericordiosa. Se volvió hacia la habitación, abriendo más archivos en su tableta electrónica. Pero primero, necesitamos entender exactamente con quién estamos lidiando. Cada jugador, cada debilidad, cada punto de ventaja. El equipo de Natalia ha recopilado información, pero necesito que llenes los vacíos. Cuéntame sobre Mayra. Cuéntame sobre Carlota y Hugo. Cuéntame todo. Marcelo respiró hondo y regresó al sofá. Durante 3 años, había intentado olvidar, suprimir cada recuerdo de su antigua vida. Ahora se obligaba a recordar, a examinar cada detalle como evidencia. Mayra siempre estuvo consciente de la imagen, comenzó. Lo que pensaban los vecinos, lo que decían otros padres en la escuela de Aurora, su presencia en las redes sociales. Pasaba horas seleccionando las fotos familiares perfectas. Era agotador, pero pensé que era inofensivo. Tendencias narcisistas, señaló Eric. ¿Continúa? Carlota lo permitía. Constantemente le decía a Mayra que merecía algo mejor. Que se había casado con alguien inferior aunque yo era exitoso. Carlota provenía del viejo dinero de Monterrey. Su abuelo era dueño de fábricas textiles antes de que quebraran en los años 70. Ella nunca superó la pérdida de ese estatus. ¿Y Hugo? La mandíbula de Marcelo se tensó. Hugo es una serpiente. Tiene 45 años ahora. Nunca mantuvo un trabajo real por más de 2 años. Obtuvo su licencia de bienes raíces casi al mismo tiempo que yo comencé Torres y Cruz. De hecho, traté de ayudarlo, le referí clientes. Le di consejos. Él resintió cada parte de ello. Me dijo en una fiesta de Navidad una vez que yo le había robado su futuro, sea lo que sea que eso signifique. Eric tomó notas en su tableta electrónica. Después de que te arrestaron, Hugo se convirtió en el asesor comercial de Mayra. Actualmente figura como director de operaciones de Morales y Asociados. Probablemente la esté llevando a la ruina, murmuró Marcelo. Hugo no podría cerrar un trato ni aunque el cliente se lo rogara. En realidad, a la empresa le está yendo bien. Los ingresos han aumentado un 20% desde 2022. Eric mostró estados financieros. ¿Quieres adivinar por qué? Marcelo examinó los números, con sus décadas de experiencia comercial activándose. Entonces lo vio. Una serie de adquisiciones de propiedades todas en el mismo corredor del centro de Monterrey que han sido destinadas para desarrollo en el nuevo plan de expansión de transporte de la ciudad. Alguien les está pasando información privilegiada, dedujo Marcelo. Esas propiedades van a triplicar su valor cuando el proyecto de transporte inicie su construcción el próximo año. Exactamente. Y ese alguien es Esteban Palacios, miembro del Concejo Municipal y antiguo cliente tuyo. La sonrisa de Eric era sombría. Palacios ha estado teniendo una aventura con Carlota Huerta durante 8 meses. Les ha estado canalizando planes de desarrollo confidenciales. Marcelo se reclinó hacia atrás, y el alcance de la corrupción se hizo evidente. Así que no son solo Mayra y su familia. Han construido toda una red.
Las organizaciones corruptas atraen a personas corruptas, dijo Eric. Pero eso es bueno para nosotros. Más jugadores significan más puntos de presión, más formas de que las cosas se desmoronen. Solo necesitamos proporcionar el incentivo adecuado. Natalia, que había estado sentada en silencio en un rincón, habló. La evidencia que hemos recopilado es suficiente para limpiar el nombre de Marcelo legalmente. Podríamos acudir a la policía, al fiscal del Ministerio Público, al colegio de abogados. Presentar todo y dejar que el sistema se encargue. ¿No? Marcelo se sorprendió a sí mismo con la vehemencia en su voz. El sistema me falló antes. No volveré a confiar en él. Eric asintió con aprobación. Inteligente. Los canales legales tomarían años, costarían millones y podrían ni siquiera tener éxito. Mayra contrataría abogados, afirmaría que ella también fue engañada, echaría a Carlota a los lobos. Aurora sería arrastrada por el lodo de nuevo. E incluso si ganáramos. Nunca recuperarías lo que te quitaron. Entonces, ¿cuál es la alternativa?, preguntó Marcelo. Eric se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. No jugamos con sus reglas. Jugamos con las nuestras. Tengo recursos que no pueden imaginar, tecnología que no entienden y una paciencia que subestimarán. Vamos a infiltrarnos en sus vidas, a manipular su codicia y a ponerlos a unos contra otros. Y cuando se hayan destruido a sí mismos. Cuando estén parados en las ruinas de todo lo que construyeron sobre tu vida robada, entonces revelaremos la verdad. No para salvarlos, para acabar con ellos. Marcelo sintió algo que no había sentido en 3 años. Esperanza. Una esperanza oscura y vengativa, pero esperanza al fin y al cabo. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Mañana, dijo Eric. Esta noche descansas. Natalia ha preparado un apartamento para ti. Ropa, un teléfono nuevo. Mañana comenzaremos a recopilar más inteligencia. Te necesito astuto, concentrado y listo para convertirte en otra persona por un tiempo. Otra persona. La sonrisa de Eric se ensanchó. Marcelo Torres, el conserje, se acabó. A partir de mañana, te convertirás en Maximiliano Blanco, un rico inversor de Cancún que busca abrirse paso en el mercado de bienes raíces comerciales de Monterrey. Y Mayra Morales va a pensar que eres su boleto dorado. Marcelo sintió que una sonrisa tiraba de sus propios labios por primera vez en años. Ella no me reconocerá. Has envejecido, te has dejado crecer la barba, te ves 10 kilos más delgado que en tus fotos. Agrega anteojos, ropa diferente, una postura segura en lugar de una derrotada. Ella verá lo que quiere ver, dinero. Eric se puso de pie, extendiendo su mano nuevamente. Bienvenido de vuelta al mundo de los vivos, Marcelo. Esto va a ser divertido. Mientras Marcelo estrechaba la mano de su hijo, pensó en Aurora, en 3 años de su vida robados por mentiras. Pensó en Mayra riendo con su amante frente a su empresa robada. Pensó en el testimonio engreído de Carlota en la corte. En la sonrisa burlona de Hugo mientras se leía el veredicto. Le habían quitado todo. Ahora era el momento de devolverles el favor con intereses. El apartamento que Natalia había arreglado estaba en un rascacielos en el centro, de una habitación con muebles modernos y una vista que le habría costado a Marcelo la mitad de su salario de conserje solo en la renta. Se quedó en la ducha durante 20 minutos, el agua caliente lavando 3 años de mugre y vergüenza, aunque sin llegar del todo a la ira que había echado raíces profundamente en sus huesos. Su teléfono inteligente nuevo, no el viejo modelo con la pantalla estrellada que había estado cuidando, vibró en el mostrador. Un mensaje de texto de un número desconocido: tampoco puedo dormir. Marcelo se secó, se puso la costosa pijama que habían dejado en el armario. Y respondió: demasiado que procesar. La respuesta fue inmediata: sube al penthouse. Hablemos de estrategia. 20 minutos después, Marcelo estaba sentado en la suite de Eric nuevamente, esta vez con ambos en ropa casual, el horizonte de Monterrey brillando más allá de las ventanas. Eric había servido 2 vasos de whisky, y Marcelo aceptó el suyo, saboreando el ardor de lo que probablemente era una botella que valía más que el salario de una semana en su antiguo trabajo. Necesito saber algo, dijo Marcelo. ¿Por qué yo?
Tu patrimonio vale miles de millones. Puedes tener la familia que quieras. ¿Por qué rastrear a un conserje acabado? Eric se quedó en silencio por un largo momento, haciendo girar su whisky. Cuando tenía 25 años, vendí mi primera empresa por 900 millones de pesos. Estaba saliendo con una mujer llamada Beatriz Landeros. Hermosa, encantadora, perfecta en el papel. Iba a proponerle matrimonio. ¿Qué pasó? Descubrí que había estado pasando información sobre mi negocio a un competidor. No por dinero. Su familia tenía de sobra. Lo hizo porque su ex trabajaba para el competidor y quería ayudarlo a tener éxito. Había estado jugando conmigo durante meses. La expresión de Eric se endureció. La confronté. Lloró, se disculpó, afirmó que me amaba. Le creí porque quería creerlo. Lo volvió a hacer, adivinó Marcelo. ¿Peor? Esperó hasta que comencé mi segunda empresa, se ganó mi confianza nuevamente y luego trató de sabotearme desde adentro. Me costó 54 millones de pesos en daños antes de que la atrapara. Eric dio un largo trago. Aprendí una valiosa lección. La confianza se gana, pero la traición debe pagarse por completo. Pasé 6 meses desmantelando sistemáticamente su reputación, las conexiones comerciales de su familia, todo. Algunas personas lo llamaron mezquino. Yo lo llamé justicia. Marcelo lo entendió. Te ves reflejado en mi situación. Veo a alguien que fue traicionado por las personas que deberían haberlo protegido. Veo a un hombre inteligente y capaz al que le robaron toda su vida a través de mentiras. Y veo la oportunidad de corregir un error mientras conozco a mi padre biológico. La sonrisa de Eric fue seca. Además, siempre he querido acabar con una conspiración genuina. Esto es prácticamente unas vacaciones para mí. ¿Qué hay de Felipe y Jimena? Tus padres adoptivos. ¿Qué piensan de todo esto? No conocen los detalles, pero saben que te encontré y que necesitas ayuda. Papá me dijo que tuviera cuidado, pero que hiciera lo correcto. Mamá preguntó si estabas bien y si querías venir a visitar Mérida alguna vez. La expresión de Eric se suavizó un poco. Son buenas personas. Te agradarían. Marcelo sintió una punzada de algo. No exactamente celos, sino un reconocimiento agridulce de todo lo que se había perdido. Me gustaría conocerlos algún día. Tal vez después de que esto termine. Eric volvió a sacar su tableta electrónica. Ahora, hablemos de los detalles del plan. La fase 1 comienza mañana. Te vas a comunicar con Morales y asociados como Maximiliano Blanco expresando interés en asociarte en un proyecto de desarrollo importante. ¿No revisarán mis antecedentes? Por supuesto. Es por eso que Maximiliano Blanco es real, o al menos existe en todas las bases de datos que importan. He pasado los últimos 2 meses construyendo su identidad, historial crediticio, registros comerciales, registros de propiedades en Cancún. Incluso perfiles de redes sociales con años de contenido. Para cualquier investigación razonable, Maximiliano Blanco es un inversionista legítimo con un patrimonio de aproximadamente 700 millones de pesos. Marcelo silbó. Has pensado en todo. He tenido tiempo y recursos. El truco es asegurarnos de que Mayra muerda el anzuelo. Ahí es donde entras tú. Sabes cómo piensa, qué la motiva. Necesitamos presentar una oportunidad que ella no pueda resistir. Pasaron las siguientes 2 horas repasando cada detalle. Marcelo se acercaría a Morales y asociados con una propuesta de desarrollo de uso mixto en el mismo corredor de transporte donde habían estado comprando propiedades. Maximiliano Blanco afirmaría haber asegurado una propiedad que necesitaba socios para el financiamiento del desarrollo. Las proyecciones de ganancias serían lo suficientemente astronómicas como para hacer salivar a Mayra. El anzuelo es que insistirás en trabajar de cerca con los directores, explicó Eric. Eso significa reuniones con Mayra, Hugo, y probablemente también con Carlota. Los estudiaré, me ganaré su confianza y plantaré semillas de duda entre ellos. Divide y vencerás, dijo Marcelo. Exactamente. Las personas codiciosas siempre están paranoicas de que otros estén obteniendo más de lo que les corresponde. Vamos a amplificar esa paranoia hasta que se destrocen entre ellos.
Pero esa es la fase 2. La fase 1 es solo para lograr entrar por la puerta. Marcelo se reclinó hacia atrás, estudiando a su hijo. Eres realmente bueno en esto. La estrategia, la manipulación. Debería preocuparme. La risa de Eric fue genuina. Probablemente, pero en este momento, mis habilidades están trabajando para ti, no en tu contra. Además, solo uso estos poderes para el bien. Y para la venganza, que es una forma del bien dependiendo de tu perspectiva. La sonrisa de Eric se desvaneció. Pero hablando en serio, Marcelo, necesito que entiendas algo. Lo que vamos a hacer no es del todo legal. Vamos a invadir la privacidad, manipular a la gente, posiblemente arruinar vidas. Puedo aislarte de la mayor parte de las repercusiones legales, pero siempre hay riesgo. Marcelo pensó en Aurora, de 15 años, y creyendo que su padre era un monstruo. Pensó en Mayra viviendo en su casa, dirigiendo su empresa. Pensó en 3 años de fregar pisos. Estoy dentro, dijo con firmeza. Cueste lo que cueste. Eric asintió, levantando su vaso. Entonces brindo por la familia. Y por hacer que nuestros enemigos lamenten el día que decidieron destruirnos. Marcelo chocó su vaso contra el de Eric. ¿Por la justicia? Por la venganza, corrigió Eric. La justicia es lo que proporciona el sistema. La venganza es lo que tomamos por nosotros mismos. Bebieron y Marcelo sintió que los últimos vestigios del hombre roto que había sido desaparecían. Mañana entraría a Morales y Asociados como alguien nuevo, alguien poderoso. Pero esta noche, era simplemente un padre que había encontrado un aliado inesperado en el hijo que nunca supo que tenía. Y juntos, iban a reducir a cenizas el mundo de Mayra. Marcelo estaba parado afuera de las puertas de cristal de Morales y Asociados, ajustando la corbata de diseñador que se sentía como seda contra su garganta. El reflejo que le devolvía la mirada era casi irreconocible. Traje gris costoso, anteojos de diseñador, cabello canoso peinado con estilo en lugar de desaliñado, barba recortada con gran precisión. Parecía un hombre adinerado. Más importante aún, no se parecía en nada al hombre que había sido sacado de este edificio esposado hacía 3 años. El edificio en sí había cambiado. El letrero que alguna vez decía Torres y Cruz Bienes Raíces Comerciales ahora llevaba el apellido de soltera de Mayra en letras de cromo. Nuevos muebles en el vestíbulo, un escritorio de recepcionista donde solía sentarse su asistente, Beatriz. Beatriz se había jubilado poco después de su arresto. No podía soportar trabajar para la mujer que había destruido a su jefe. Marcelo empujó las puertas, dejando que la confianza de Maximiliano Blanco se asentara sobre él como una armadura. Buenos días, canturreó la joven recepcionista. Tenía unos 23 años, era rubia y llevaba demasiado maquillaje. Bienvenido a Morales y Asociados. ¿Tiene una cita? Maximiliano Blanco, para ver a la señora Morales, dijo Marcelo sin problemas. Su voz estaba un poco más baja que su tono natural. Un truco en el que Eric lo había entrenado. Debería estarme esperando. La recepcionista revisó su computadora y su sonrisa se iluminó. Por supuesto, señor Blanco. La señora Morales está terminando otra reunión. ¿Puedo ofrecerle un poco de café mientras espera? Negro. Gracias. Marcelo se acomodó en una de las sillas de cuero, nueva, costosa, e inspeccionó lo que alguna vez había sido su dominio. Las paredes exhibían representaciones arquitectónicas de proyectos terminados, la mayoría de los cuales él había negociado personalmente. Ahora el nombre de Mayra adornaba las placas, como si ella hubiera construido este imperio en lugar de robarlo. ¿Señor Blanco? Marcelo se dio la vuelta. Un hombre de unos 40 y tantos años se acercó, con poco cabello peinado hacia atrás y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Era Hugo Robles, luciendo próspero en un traje de diseñador que no lograba ocultar la blandura alrededor de su cintura. Hugo Robles, dijo. Se dieron la mano, el apretón de Hugo ligeramente demasiado firme, tratando de establecer dominio. Mayra me pidió que lo acompañara arriba. Por aquí. Tomaron el elevador hasta el 3er piso. Hugo hizo una pequeña charla sobre el mercado de bienes raíces de Monterrey, lanzando cifras y proyecciones que Marcelo reconoció de inmediato como infladas.
Hugo siempre había sido un hablador, pero aparentemente el éxito lo había empeorado. Entonces, ¿es usted de Cancún?, preguntó Hugo. Debe ser bastante diferente de Monterrey. Diferentes mercados, diferentes oportunidades, respondió Marcelo vagamente. Estoy buscando diversificarme geográficamente. La trayectoria de crecimiento del sureste es impresionante. Muy impresionante. Hemos tenido unos años particularmente exitosos. De hecho, acabamos de cerrar un trato sobre 5 propiedades en el corredor del centro por... Bueno, Mayra debería darle los detalles. Ella es el cerebro detrás de nuestra reciente expansión. Marcelo se tragó una sonrisa amarga. El cerebro de Mayra era en realidad la información privilegiada de Esteban Palacios, pero dejó que Hugo creyera lo que quisiera. La oficina ejecutiva, su antigua oficina, había sido completamente remodelada de donde Marcelo había mantenido las cosas prácticas y discretas. Mayra había optado por un lujo ostentoso. Un candelabro de cristal, un escritorio antiguo que probablemente costaba 900.000 pesos, paredes pintadas de un dorado pálido. Cada superficie gritaba dinero y gusto, lo que significaba que Mayra había contratado a un decorador y había seguido sus consejos sin entender nada al respecto. Señor Blanco, dijo Mayra, levantándose de detrás del escritorio. ¡Qué placer! El pecho de Marcelo se apretó, pero mantuvo una expresión neutral. 3 años habían sido amables con Mayra, o más bien, su dinero lo había sido. Ella siempre había sido atractiva, pero ahora lo había realzado con costosas mechas en el cabello, un trabajo cosmético de buen gusto y un guardarropa que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de las personas. Llevaba una blusa de seda color crema y pantalones a la medida, con perlas en el cuello. Cada centímetro la exitosa mujer de negocios. Ella no lo reconoció, ni siquiera un parpadeo. Señora Morales. Marcelo le estrechó la mano con firmeza. Gracias por hacer tiempo con tan poco aviso. Por favor, llámeme Mayra. Tonterías, cuando alguien con su reputación expresa interés en asociarse, hago tiempo. Su sonrisa era practicada y encantadora. Hugo, únete a nosotros, por favor. Se acomodaron en sillas dispuestas alrededor de una pequeña mesa de conferencias junto a la ventana. Marcelo se lanzó al discurso de Maximiliano Blanco con una facilidad practicada, exponiendo el desarrollo propuesto, un complejo de uso mixto con tiendas, espacio para oficinas y condominios de lujo ubicados en una propiedad que supuestamente había asegurado a través de un trato privado. La ubicación es de primera, dijo Marcelo, mostrando representaciones arquitectónicas en su tableta electrónica, representaciones que el equipo de Eric había creado justo en el camino de la expansión del transporte. Las proyecciones iniciales muestran que podríamos ver rendimientos del 20 al 30% dentro de 2 años. Mayra se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. Esta era la mirada que él recordaba. El hambre de más, la necesidad de ganar. Ese es un cronograma agresivo, pero alcanzable con los socios adecuados. He revisado su cartera, Mayra. Las propiedades que ha adquirido en los últimos 18 meses muestran una visión notable. Él dejó que una nota de admiración entrara en su voz. Casi como si usted supiera algo que otros no. Hugo se enorgulleció con el cumplido. La sonrisa de Mayra se volvió engreída. Tenemos excelentes analistas, dijo ella con suavidad, y olfato para las oportunidades. ¿Qué nivel de inversión está proponiendo? 216 millones de pesos para empezar, escalando a 450 millones a medida que avanza el desarrollo. Yo proporciono la propiedad y el capital inicial. Ustedes aportan la experiencia local. La gestión de permisos y financiamiento adicional a través de sus relaciones bancarias. Marcelo vio cómo los ojos de Hugo se abrían un poco. 216 millones de pesos era dinero serio, incluso para Morales y asociados. Mayra mantuvo mejor la compostura, pero él pudo ver el cálculo que se llevaba a cabo detrás de sus ojos. ¿Y la división de ganancias?, preguntó Hugo. 60 y 40 a mi favor con bonificaciones vinculadas a completar antes de lo programado. La división no es negociable. Yo aporto la mayor parte del capital, pero la estructura es flexible. Marcelo hizo una pausa y luego lanzó el anzuelo. Debo mencionar que estoy considerando otras 3 asociaciones en Monterrey. Ustedes son mi primera reunión debido a su reputación,
pero necesito decidir antes de la próxima semana. La escasez artificial, la presión del tiempo, tácticas de ventas clásicas que Marcelo había usado 1000 veces. Vio cambiar la postura de Mayra, volviéndose más involucrada. Necesitamos hacer nuestra debida diligencia, dijo ella. Revisar sus finanzas, verificar las afirmaciones de propiedad, consultar con nuestros asesores. Por supuesto, no esperaría menos. Marcelo sacó una unidad de memoria portátil. Aquí está mi cartera completa, que incluye estados financieros auditados, escrituras de propiedad y referencias de mis proyectos anteriores. Tómense su tiempo, pero no demasiado. Esta oportunidad no esperará para siempre. Se puso de pie, señalando el final de la reunión en sus propios términos. Tanto Mayra como Hugo se levantaron también, ligeramente desequilibrados. Me hospedaré en el Hotel Presidente Intercontinental hasta la próxima semana, dijo Marcelo. Una vez que hayan revisado todo, programemos una conversación más profunda, tal vez durante la cena. Encuentro que las mejores asociaciones se basan en la confianza personal tanto como en la alineación financiera. Absolutamente, acordó Mayra. Haremos que nuestra gente revise esto de inmediato. Lo llamaré a más tardar el jueves. Marcelo les estrechó la mano a ambos, manteniendo la sonrisa confiada de Maximiliano Blanco mientras se iba. Mantuvo la compostura durante el viaje en elevador, a través del vestíbulo, todo el camino hasta el auto que Natalia había estacionado al otro lado de la calle. Solo cuando había conducido 3 cuadras se detuvo, con las manos temblando en el volante. Acabo de estrecharle la mano a mi exesposa, dijo por teléfono. Eric había contestado de inmediato. Me miró directamente y no tenía idea. ¿Cómo se siente?, preguntó Eric. Marcelo lo pensó, en los ojos codiciosos de Mayra, en la expresión engreída de Hugo, en la oficina que alguna vez había sido suya. Como el primer movimiento en el ajedrez. Satisfactorio, pero el juego apenas comienza. Bien. Esa es la mentalidad correcta. Mordieron el anzuelo. Por completo. Mayra llamará para el jueves, probablemente el miércoles. No podrá resistirse. Perfecto. Entonces la fase 1 está en marcha. Regresa al Penthouse. Necesitamos prepararnos para la fase 2. Marcelo volvió a arrancar el auto, revisando su reflejo en el espejo retrovisor. Maximiliano Blanco le devolvió la mirada, seguro de sí mismo y peligroso. Pero debajo, Marcelo Torres estaba recordando cómo ser el mismo, o más bien recordando al hombre que había sido antes de que Mayra intentara borrarlo. Ese hombre había construido un imperio de la nada. Ese hombre había sido inteligente, estratégico, implacable. Ese hombre había vuelto, y traía refuerzos. El Penthouse había sido transformado en un centro de mando. 3 personas adicionales trabajaban en computadoras portátiles alrededor de la mesa del comedor. El equipo de Eric de Guadalajara, especialistas en diversas formas de espionaje corporativo que Marcelo sospechaba eran salvajemente ilegales pero de una eficacia devastadora. Marcelo, conoce al equipo. Dijo Eric, señalando, Leonardo Ibarra, nuestro experto en finanzas forenses. Marcela Becerra, comunicaciones e ingeniería social. Y Roberto Páez, seguridad de sistemas. Leonardo parecía un contador, anteojos de montura de alambre, camisa planchada, que probablemente era el punto. Marcela era más joven, a mediados de sus 20 años, con cabello rojo brillante y múltiples perforaciones. Roberto parecía tener unos 50 años, barba gris, el tipo de hombre que podría pasar desapercibido en cualquier departamento de soporte técnico. ¿Cómo estuvo la reunión?, preguntó Leonardo. Mordieron el anzuelo. Marcelo colgó su chaqueta en una silla. Mayra investigará los antecedentes de Maximiliano Blanco y encontrará que todo está en orden. Luego llamará. Ya empezó a investigar, dijo Roberto, volteando su computadora portátil. En la pantalla había un panel que mostraba varias búsquedas que se ejecutaban sobre la identidad de Maximiliano Blanco. El sistema de tecnologías de la información de Morales y Asociados se comunicó con burós de crédito, registros comerciales e incluso realizó un análisis básico de redes sociales. Todo está arrojando exactamente lo que queremos que vean. ¿Cómo están monitoreando su sistema?, preguntó Marcelo, y luego levantó una mano.
En realidad, no me lo digan. Negación plausible. Eric sonrió. Ahora estás pensando como un criminal. Bien. Marcela abrió otra pantalla que mostraba mensajes de texto. Esto es más interesante. A los 10 minutos de que te fuiste, Mayra le envió un mensaje de texto a Hugo. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Investígalo a fondo. Hugo respondió, ya estoy en ello. Si es legítimo, este podría ser nuestro mayor día de pago hasta ahora. Marcelo estudió los mensajes de texto. Están siendo cautelosos. ¿Inteligentes? No lo suficientemente inteligentes, dijo Leonardo. Hemos incrustado rastreadores en los archivos digitales que les diste. Cada documento que abren, a cada persona que se lo envían, cada búsqueda que realizan, lo vemos todo. Para mañana, tendremos un mapa completo de la estructura de comunicación de sus operaciones. Eric se unió a Marcelo en la ventana. La belleza del plan es que Maximiliano Blanco puede resistir cualquier investigación razonable. Lo hemos hecho real en todo lo que importa. Lo que encontrarán es a un inversionista rico con una trayectoria sólida, y de manera crucial, sin ninguna conexión con Marcelo Torres. ¿Qué hay de Aurora? Preguntó Marcelo en voz baja. ¿Hay alguna manera de verla? La expresión de Eric se suavizó. Natalia está trabajando en ello. Su orden de custodia técnicamente permite visitas supervisadas, pero Mayra ha estado denegando todas las solicitudes. Vamos a cambiar eso. Pero tenemos que ser cuidadosos. Aurora ha sido envenenada en tu contra durante 3 años. Un movimiento en falso podría alejarla aún más. Marcelo asintió, con la garganta apretada. Lo sé. Solo quiero que mi hija regrese. Lo entiendo. Eric le apretó el hombro brevemente. Llegaremos a eso. Primero, aseguramos tu ventaja. Luego, nos movemos para limpiar tu nombre. Luego, y solo entonces, nos acercamos a Aurora con la verdad. El plan tenía sentido, pero la paciencia nunca había sido el punto fuerte de Marcelo. La computadora portátil de Roberto emitió un sonido. Interesante. Mayra acaba de llamar a alguien. A Esteban Palacios. El concejal de la ciudad en su lista. Reprodujo un archivo de audio. La voz de Mayra, ligeramente metálica a través del altavoz. Esteban, necesito tu consejo en algo. Hay un inversor que propone una asociación. Maximiliano Blanco de Cancún. ¿Puedes pasarlo por tus contactos? Asegúrate de que sea legítimo. La respuesta de Esteban sonó un poco ahogada. Envíame sus datos. Haré algunas llamadas. La grabación continuó con Mayra proporcionando la información de Maximiliano Blanco, discutiendo el proyecto propuesto, buscando la opinión de Esteban. Lo que ella no sabía era que Roberto había interceptado su correo electrónico a Esteban y modificado los archivos adjuntos. No lo suficiente como para ser obvio, pero sí lo suficiente para dirigir cualquier investigación exactamente hacia donde Eric quería. La fase 2 comienza ahora, dijo Eric. Durante la próxima semana. Dejaremos que investiguen a Maximiliano Blanco mientras nosotros los investigamos a ellos. Roberto va a trazar el mapa de toda su infraestructura digital. Leonardo va a analizar sus crímenes financieros. Marcela va a construir perfiles psicológicos de cada jugador importante. ¿Y yo? Preguntó Marcelo. Te vas a convertir en Maximiliano Blanco. Practica sus gestos, su historia de fondo, su filosofía de inversión. Cuando Mayra llame, y lo hará, tienes que ser perfecto. Cualquier desliz, cualquier detalle revelador, y todo esto se desmoronará. Marcelo pasó los siguientes 3 días inmerso en su nueva identidad. Eric había reunido una historia de fondo increíblemente detallada. Maximiliano Blanco había crecido en Mérida, asistido a la universidad local, había construido su primera fortuna en consultoría tecnológica antes de dar un giro hacia el desarrollo de bienes raíces. Tenía opiniones específicas sobre las tendencias del mercado, restaurantes favoritos, un historial detallado en las redes sociales que mostraba una vida bien vivida pero no excesivamente pública. La clave es la confianza. Lo instruyó Eric. Maximiliano Blanco no está tratando de demostrarle nada a nadie.
Tiene éxito. ¿Lo sabe? Y está buscando socios que puedan seguirle el ritmo. Amistoso, pero no desesperado. Generoso, pero no alguien a quien puedan pisotear. Mientras tanto, el equipo de Eric desentrañó la operación de Morales y Asociados. La imagen que surgió fue peor de lo que Marcelo había imaginado. Mayra no solo le había robado su empresa, la había convertido en una organización criminal. Mira esto, dijo Leonardo al tercer día, mostrando registros financieros. Están lavando dinero a través de empresas fantasma. Las compras de propiedades que notaste fueron financiadas parcialmente por una empresa de desarrollo propiedad del cuñado de Hugo, Gregorio Macías, quien está conectado con el crimen organizado en Nuevo Laredo. Marcelo miró fijamente las conexiones que se extendían por la pantalla como una telaraña. Mayra está trabajando con la mafia. No directamente, pero lo suficientemente cerca. Gregorio Macías proporciona efectivo. Compran propiedades usando su dinero mezclado con sus fondos legítimos, luego venden a precios inflados a desarrolladores que no hacen preguntas. Todos se benefician. El dinero sale limpio. Y Aurora está viviendo en medio de esto, dijo Marcelo. La ira se acumulaba. Lo cual nos da municiones, respondió Eric. Si podemos probar que Mayra está involucrada en el lavado de dinero y la conspiración criminal, podemos solicitar la custodia de emergencia, pero necesitamos evidencia irrefutable. Roberto intervino desde su estación de trabajo. Tengo algo más. Mayra y Carlota se han estado comunicando con la doctora Margarita Quintana regularmente. Mira este correo electrónico de hace 2 meses. Abrió un mensaje de Margarita a Mayra. Aurora volvió a preguntar por su padre hoy. La redirigí como de costumbre, pero se está haciendo mayor y más escéptica. Es posible que debamos considerar la conclusión de la terapia pronto antes de que comience a cuestionar la narrativa. Las manos de Marcelo se apretaron formando puños. Todavía la están manipulando. No por mucho tiempo más, prometió Eric. Esto es lo que haremos. Procedemos con la fase 2 según lo planeado. Nos adentraremos en su operación. Mientras se enfocan en la inversión de Maximiliano Blanco, compilamos silenciosamente evidencia sobre el lavado de dinero, el fraude, todo eso. Luego, cuando sea el momento adecuado, no solo los expondremos. Desencadenaremos una demolición controlada. ¿Demolición controlada?, preguntó Marcelo. Marcela sonrió. Mi especialidad. Los pondremos a unos contra otros, haciéndoles creer que todos están robando del pozo, creando paranoia, sospecha, traición. Para cuando se den cuenta de lo que está sucediendo, habrán hecho la mayor parte de nuestro trabajo por nosotros. Y luego, presionó Marcelo. Luego le mostramos la verdad a Aurora, dijo Eric en voz baja. No como su padre acusado, sino como un hombre con pruebas innegables de que fue inocente todo el tiempo. Le mostraremos los correos electrónicos, las grabaciones, la evidencia de que su madre y su abuela conspiraron para destruir a su padre. Le daremos la verdad. Y dejaremos que ella decida qué hacer con ella. Marcelo pensó en su hija, de 15 años. Toda su visión del mundo construida sobre mentiras. ¿Y si no nos cree? ¿Y si ya está demasiado lejos? Entonces lo aceptamos y seguimos adelante, dijo Eric, aunque su expresión sugería que no creía que ese resultado fuera probable. Pero he leído los registros escolares de Aurora, sus redes sociales, todo lo que pudimos encontrar. Ella es inteligente. ¿Marcelo? Más inteligente de lo que Mayra y Carlota le dan crédito. Ya está cuestionando las cosas. Los correos electrónicos de la terapia lo demuestran. Cuando le presentemos la evidencia, creo que escuchará. Espero que tengas razón, dijo Marcelo en voz baja. Su teléfono vibró. El nuevo. El teléfono de Maximiliano Blanco. Un mensaje de texto de un número desconocido. Señor Blanco, soy Mayra Morales. He completado mi debida diligencia. Sus credenciales son impecables. Estaría disponible para cenar el jueves por la noche y hablar sobre cómo avanzar. Marcelo le mostró el mensaje de texto a Eric, quien sonrió. Y así comienza. El restaurante que Mayra había elegido en San Pedro Garza García
uno de los más caros de Monterrey, era una intimidación calculada. Quería mostrarle a Maximiliano Blanco que Morales y Asociados jugaba en las grandes ligas. Lo que no sabía era que Marcelo había cenado allí una docena de veces durante sus días en Torres y Cruz, incluso había celebrado su 10º aniversario con Mayra en este mismo restaurante. Llegó 15 minutos antes como lo haría Maximiliano Blanco y se acomodó en el bar con un whisky escocés. El camarero le hizo una pequeña charla y Marcelo respondió con la fácil confianza de Maximiliano, escaneando el comedor. Mayra llegó exactamente a tiempo, vestida con un vestido de cóctel negro que probablemente costó 54.000 pesos. Hugo la acompañaba junto con alguien nuevo, Carlota Huerta. El pulso de Marcelo se aceleró, pero mantuvo la sonrisa fácil de Maximiliano a medida que se acercaban. Señor Blanco, dijo Mayra cálidamente. Me alegra tanto que pudiera venir. Recuerda a Hugo, y ella es mi madre, Carlota Huerta. Es nuestra asesora estratégica, un negocio familiar, dijo Marcelo, estrechándole la mano a Carlota. Se veía más dura de cerca, su sonrisa apretada, sus ojos calculadores. Lo aprecio. Algunas de las mejores asociaciones que he construido han sido con operaciones familiares. Se movieron hacia su mesa y durante las siguientes 2 horas, Marcelo los vio trabajar. Era una rutina practicada. Mayra interpretaba a la líder encantadora y brillante. Hugo proporcionaba conocimientos y proyecciones de la industria. Carlota hacía preguntas directas diseñadas para poner a prueba la legitimidad y el compromiso de Maximiliano. Sus proyectos en Cancún son impresionantes, dijo Carlota durante el plato principal. Pero Monterrey es un mercado diferente, jugadores diferentes, reglas diferentes. ¿Qué le hace pensar que puede tener éxito aquí? No creo que pueda tener éxito solo, respondió Marcelo. Es por eso que busco socios con experiencia local. Yo aporto capital y visión. Ustedes aportan conocimiento del mercado y relaciones. Juntos logramos lo que ninguno podría por separado. ¿Y si la asociación no funciona?, presionó Carlota, ¿cuál es su estrategia de salida? Marcelo la miró a los ojos con firmeza. No planeo para el fracaso, señora Huerta. Cuando me comprometo con algo, lo llevo hasta el final. Dicho esto, cualquier acuerdo incluiría cláusulas estándar de disolución de asociación. Nadie está atrapado. Mayra intervino con suavidad, moviendo la conversación hacia los detalles. Discutieron plazos, estructuras de financiamiento y distribuciones de ganancias. Marcelo había revisado cada detalle con el equipo de Eric, y las posiciones de Maximiliano Blanco eran razonables pero firmes. Cedió terreno en puntos menores mientras se mantenía firme en temas clave, estableciéndose como alguien con quien se podía negociar pero al que no se podía pisotear. Hay una cosa que debo dejar en claro, dijo Marcelo cuando llegó el postre. Trabajo en estrecha colaboración con mis socios. Esta no es una inversión pasiva en la que transfiero dinero y espero los rendimientos. Estaré involucrado en las decisiones importantes, asistiré a reuniones clave y revisaré el progreso regularmente. Vio que la expresión de Hugo se tensaba un poco. Mayra, sin embargo, sonrió. Preferimos socios activos, dijo ella. La transparencia y la comunicación son cruciales para nuestra operación. Una mentira, pero una suave. Marcelo sabía que Mayra prefería a los inversores que le daban dinero y no se entrometían en su camino. Pero el proyecto que él proponía era demasiado lucrativo como para rechazarlo, incluso con el inconveniente de un socio involucrado. Entonces estamos alineados, dijo Marcelo. ¿Hablamos de los siguientes pasos? Pasaron otros 30 minutos esbozando un acuerdo preliminar. Marcelo proporcionaría documentación sobre la propiedad. Contratarían a una firma externa para la verificación, y si todo estaba en orden, firmarían una carta de intención en un plazo de 2 semanas. Mientras se preparaban para irse, Carlota apartó a Marcelo. Señor Blanco, hablo con franqueza. Por favor, usted parece casi demasiado bueno para ser verdad. Un inversor rico que aparece en el momento exacto con la oportunidad exacta. Hace que una anciana sospeche. Marcelo sonrió. Me preocuparía si no sospechara, señora Huerta. La debida diligencia funciona en ambos sentidos. Yo los investigué a ustedes tan a fondo como ustedes me investigaron a mí. Pero entiendo la precaución. ¿Qué le parece esto?
Proporcionaré referencias adicionales, incluido mi banquero principal y 2 socios anteriores. Usted los llama y les pregunta lo que quiera. Si todavía se siente incómoda después de eso, nos separamos como amigos y buscaré otras oportunidades. Carlota lo estudió durante un largo momento y luego asintió. Me parece justo. Aunque, sospecho que haremos negocios juntos, señor Blanco. Me parece exactamente el tipo de socio que necesitamos. Si tan solo supiera. Marcelo salió del restaurante y condujo de regreso al penthouse donde el equipo de Eric lo estaba esperando. ¿Cómo te fue?, preguntó Eric. Mordieron el anzuelo, pero Carlota es inteligente. Es desconfiada por naturaleza. Necesitamos que las referencias sean a prueba de balas. Ya nos encargamos de eso, dijo Leonardo. Tenemos a 3 personas, verdaderos empresarios que han trabajado con nuestras empresas fantasma antes, listos para cantar las alabanzas de Maximiliano Blanco. Si Carlota los llama, lo cual hará, confirmarán todo lo que le has dicho. Marcelo se sirvió un trago, dejando que la tensión se desvaneciera. Carlota es la clave. Mayra y Hugo son codiciosos, pero Carlota es la que mueve los hilos. Si podemos neutralizarla, o mejor aún, ponerla en contra de los demás, toda la estructura colapsará. De acuerdo, dijo Eric. Es por eso que la fase 3 se centra en crear fracturas. Hemos estado analizando sus comunicaciones internas y ya hay tensión. A Hugo le molesta recibir órdenes de Mayra. Carlota cree que Hugo es un incompetente. Mayra está cansada de la constante interferencia de su madre. Marcela mostró mensajes de texto que evidenciaban exactamente esas dinámicas. Hugo quejándose con su esposa sobre el control de Mayra. Carlota enviando correos electrónicos a Mayra con críticas a las decisiones de Hugo. Mayra desahogándose con la doctora Quintana acerca de sentirse atrapada entre su madre y su hermano. Todo lo que tenemos que hacer es amplificar los resentimientos existentes, explicó Marcela. Unos cuantos comentarios estratégicos de Maximiliano Blanco sobre quién parece más competente, algunas conversaciones escuchadas accidentalmente. Tal vez un par de pistas anónimas sugiriendo que alguien está robando dinero. La paranoia hará el resto. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Marcelo. Tan pronto como firmen la carta de intención, dijo Eric, lo cual debería ser la próxima semana si las referencias de Carlota se confirman. Una vez que estén comprometidos, una vez que hayan invertido tiempo y recursos en esta asociación, comenzamos la fase 3. Y luego, Marcelo. Comenzamos a quitarles todo lo que te robaron. Pieza por pieza. Marcelo pensó en Aurora, en la hija que no sabía que su padre había sido inocente todo el tiempo. En Mayra, quien lo había destruido sin remordimientos. En 3 años de su vida pasados en la oscuridad. Vamos a reducirlo todo a cenizas, dijo en voz baja. Eric levantó su vaso brindando por el juego a largo plazo. Por la venganza, corrigió Marcelo, chocando su vaso contra el de su hijo. Y afuera, Monterrey brillaba en la oscuridad. Inconsciente de que, en un penthouse en lo alto de la ciudad, 2 hombres estaban tramando la caída de personas que creían haberse salido con la suya con el crimen perfecto. Estaban a punto de aprender que algunos pecados, sin importar cuán cuidadosamente estén enterrados, tarde o temprano salen a la luz, y cuando lo hicieran, habría un infierno que pagar. La carta de intención llegó por mensajería un miércoles por la tarde. Marcelo, o más bien Maximiliano Blanco, firmó en el penthouse con Eric y Natalia como testigos, luego la devolvió con una transferencia bancaria inicial de 36 millones de pesos como depósito de buena fe. El dinero era real, sacado de una de las cuentas corporativas de Eric, y permanecería en una cuenta de depósito en garantía hasta que el proyecto avanzara. Excepto que el proyecto nunca avanzaría. No de la manera que Mayra esperaba. La fase 3 comienza ahora, dijo Eric, mostrando un complejo diagrama de flujo en la pantalla principal. Tenemos 12 semanas antes de que se suponga que cierre la transacción de bienes raíces. En ese tiempo, vamos a infiltrarnos en todos los aspectos de su operación, reuniremos evidencia de cada delito que han cometido y los pondremos sistemáticamente en su contra. Señaló diferentes nodos en el gráfico. Objetivo 1, Esteban Palacios. Él es el eslabón débil en su esquema de información privilegiada.
Vamos a alimentarlo con información falsa que lo haga cuestionarse si Mayra lo está usando, luego nos sentaremos y veremos cómo se vuelve paranoico. Objetivo 2. Hugo Robles. Su conexión con Gregorio Macías y la operación de lavado de dinero lo hace legalmente vulnerable. Haremos que piense que Mayra planea echarle la culpa de todo si las cosas salen mal. Objetivo 3. La doctora Margarita Quintana. Es culpable de conducta profesional inapropiada y fraude. Vamos a denunciarla anónimamente ante el Consejo Mexicano de Psicología y Terapia Familiar, obligándola a cooperar con los investigadores o a redoblar sus mentiras. ¿Y Mayra y Carlota?, preguntó Marcelo. Las dejamos para el final. Una vez que todos a su alrededor se hayan vuelto en su contra, una vez que estén aisladas y luchando por salvarse, entonces entraremos para dar el golpe final. La sonrisa de Eric era fría. Mayra destruyó tu vida sistemáticamente. Le vamos a devolver el favor. El primer movimiento fue sutil. Roberto pirateó el correo electrónico de Esteban Palacios y envió un mensaje falso a la cuenta de Mayra, supuestamente de Esteban, discutiendo un proyecto de desarrollo en una parte diferente de la ciudad, uno que competía con los intereses de Morales y asociados. El correo electrónico sugería que Esteban también estaba filtrando información a una empresa rival. Mayra no confrontará a Esteban directamente, predijo Marcela. Lo guardará, se volverá paranoica, tal vez empiece a ocultarle información. Esto planta una semilla. El segundo movimiento fue más directo. Marcelo, como Maximiliano Blanco, programó una reunión solo con Hugo para discutir detalles técnicos del desarrollo propuesto. Eligió una cafetería en San Pedro Garza García, deliberadamente pública, y pasó 2 horas haciendo preguntas detalladas que Hugo luchaba por responder. Tu hermana es realmente el cerebro de esta operación, ¿no es así?, dijo Marcelo de manera casual. Sin ofender, claramente aportas otras fortalezas, pero la visión estratégica, esa es toda de Mayra. La mandíbula de Hugo se tensó. Somos socios igualitarios. Por supuesto. Por supuesto. Es solo interesante cómo ella toma la mayoría de las decisiones finales. En mi experiencia, esa dinámica puede crear tensión, especialmente en negocios familiares. Marcelo hizo una pausa y luego agregó cuidadosamente, aunque supongo que si algo saliera mal legalmente alguna vez, tener una jerarquía clara de toma de decisiones podría ser una protección. La persona a cargo asume la culpa. Los socios afirman que solo estaban siguiendo órdenes. Observó cómo el rostro de Hugo pasaba por la confusión, la consideración y, finalmente, la alarma. La semilla estaba plantada. La idea de que Mayra podría posicionarlo como el chivo expiatorio si alguna vez se exponían sus actividades ilegales. Debo aclarar, continuó Marcelo sin problemas. No estoy sugiriendo nada poco ético en su operación. Solo estoy pensando en voz alta sobre las estructuras de asociación, cosas legales aburridas. Pero Hugo no era estúpido. Había escuchado la implicación. Al despedirse, Marcelo vio cómo la mente del hombre trabajaba, cuestionando, preocupándose. Esa noche, el monitoreo de Roberto mostró que Hugo llamó a su abogado, haciendo preguntas hipotéticas sobre la responsabilidad en las estructuras de asociación. La paranoia había comenzado. El tercer movimiento de la fase 3 apuntó a la doctora Quintana. Natalia presentó una queja formal ante el Consejo Mexicano de Psicología y Terapia Familiar, alegando que la doctora Quintana había falsificado evaluaciones de pacientes y se había involucrado en una mala conducta profesional. La queja incluyó documentación anónima, correos electrónicos entre Margarita y Mayra discutiendo la terapia de Aurora que el equipo de Eric había obtenido a través de su vigilancia digital. El Consejo investigará, explicó Natalia. Incluso si no le revocan inmediatamente su licencia, Margarita entrará en pánico. Sabrá que alguien la está descubriendo. Y cuando la gente entra en pánico, comete errores. Marcelo pasó las siguientes 2 semanas interpretando a Maximiliano Blanco, asistiendo a reuniones en Morales y Asociados, entablando amistad con el personal, haciendo preguntas inocentes que revelaban más información de la que cualquiera se daba cuenta de que estaba compartiendo. Se enteró de que Hugo había estado discutiendo con Mayra sobre las distribuciones financieras, que Carlota había abierto recientemente una cuenta personal en las Islas Caimán, que Mayra se había estado reuniendo regularmente con alguien llamado Eduardo Ríos, un hombre al que Marcelo no reconocía.
pero a quien el equipo de Eric identificó rápidamente como su abogado de divorcio del caso Torres. ¿Por qué se está reuniendo con su abogado de divorcio?, le preguntó Marcelo a Eric una noche. Esa es la pregunta interesante, respondió Eric. O está planeando otro divorcio, tal vez está teniendo problemas matrimoniales que no conocemos, o está buscando asesoramiento para proteger sus bienes de algo que ve venir. ¿Sospecha de Maximiliano Blanco? No. Nuestra vigilancia muestra que todavía está completamente comprometida con la asociación. Pero Mayra no es estúpida. Está construyendo posiciones defensivas porque así es como opera, siempre preparándose para la traición. Eric se volvió pensativo. Lo cual nos da una oportunidad. Sacó más documentos. ¿Qué pasa si le hacemos pensar que Hugo planea comprar su parte? Forzarla a una posición en la que tenga que elegir entre su hermano y su madre en una lucha por el poder corporativo. ¿Cómo?, preguntó Marcelo. Usamos a Maximiliano Blanco. Le dices a Mayra en confianza que Hugo se te acercó por separado para un trato adicional. Nada ilegal, solo una propuesta para invertir más dinero a cambio de una mayor participación en la propiedad. Haz que parezca que Hugo está intentando diluir el control de Mayra. Marcelo consideró que eso destrozaría su asociación. Mayra nunca perdonaría a Hugo por actuar a sus espaldas. Exactamente. Y una vez que están peleando entre ellos, no se están cuidando las espaldas. Ahí es cuando pasamos a la jugada final. Durante el mes siguiente, Marcelo ejecutó el plan con precisión quirúrgica. Construyó confianza con cada miembro de la familia Morales, poniéndolos a unos contra otros con mentiras y verdades a medias cuidadosamente elaboradas. Le contó a Mayra sobre el acercamiento de Hugo. Le mencionó a Hugo que Mayra había consultado a abogados sobre la disolución de la sociedad. Le sugirió a Carlota que ambos de sus hijos estaban considerando dejarla fuera de futuros acuerdos. La vigilancia de Roberto mostró los resultados en tiempo real. Discusiones en la oficina. Hugo saliendo de las reuniones enfurecido. Carlota exigiendo una contabilidad completa de todas las transacciones financieras. Mayra cambiando contraseñas en los sistemas de la empresa, aislando a Hugo y Carlota de cierta información. Toda la estructura se está desmoronando, informó Leonardo. Han dejado de confiar el uno en el otro por completo. Hugo movió 270.000 pesos de una cuenta conjunta ayer. Mayra ha estado recibiendo llamadas de cazatalentos, posiblemente planeando comenzar una nueva empresa. Carlota amenaza con demandar por su parte justa. Marcelo observó cómo se desarrollaba todo con sombría satisfacción. Estas personas habían destruido su vida con crueldad metódica. Ahora se estaban destruyendo entre sí y todo lo que él había tenido que hacer era encender el cerillo. Pero el verdadero premio permanecía fuera de su alcance. Aurora, necesito ver a mi hija, le dijo Marcelo a Eric una noche. No puedo esperar más. Eric asintió lentamente. Lo sé. Creo que casi llegamos. La petición de visitas de Natalia está siendo revisada. El juez Reyes es conocido por tomar en serio la alienación parental. Con la evidencia que hemos recopilado. Evidencia que podría no ser admisible, interrumpió Marcelo. Evidencia que obtuvimos ilegalmente. No toda. La queja ante el Consejo de Terapia es legítima. Los registros financieros que Leonardo obtuvo mediante citaciones son legítimos. El testimonio de las personas con las que te has estado reuniendo como Maximiliano Blanco es legítimo. Tenemos suficiente evidencia limpia para armar un caso. Cuando, la voz de Marcelo se quebró un poco. 2 semanas. El juez Reyes escuchará la petición en 2 semanas. Natalia confía en que obtendremos visitas supervisadas, posiblemente no supervisadas si el juez cree que Aurora es lo suficientemente mayor para tomar sus propias decisiones. Marcelo pensó en su hija, ahora de 15 años, envenenada contra él durante 3 años. ¿Qué le diría siquiera? Necesitamos ser estratégicos al respecto, dijo Eric con suavidad. Cuando veas a Aurora por primera vez, será hostil. Le han dicho que eres un monstruo. No puedes acercarte a ella con acusaciones contra su madre o evidencia de conspiraciones. Necesitas ser paciente. Muéstrale que no eres la persona a la que le han enseñado a temer. Y si no quiere escuchar, si se niega incluso a hablar conmigo.
Entonces le mostramos la evidencia de todos modos a través de su abogado, a través de la corte, como sea que tengamos que hacerlo. Aurora merece la verdad, Marcelo. Merece saber que su padre es inocente. Y una vez que lo sepa, una vez que vea las pruebas, creo que recapacitará. Marcelo quería creer eso. Tenía que creerlo, porque la alternativa, que su hija estaba perdida para él para siempre, era insoportable. La confrontación llegó inesperadamente, como suele ocurrir con estas cosas. Marcelo estaba en Morales y Asociados para una reunión de rutina cuando escuchó voces alzadas desde la oficina de Mayra. Hugo, Carlota y Mayra estaban discutiendo, sus voces llegando hasta el pasillo. «Has estado moviendo dinero sin decirme», gritó Hugo. «Soy el director de operaciones de esta empresa, y me estás tratando como a un empleado». «Porque eres un empleado», respondió Mayra. «Yo construí esta empresa. Hice los tratos que importan. Estás aquí porque eres familia, no porque seas competente». ¿Familia? ¿Quieres hablar de familia? Tu madre ha estado robando parte de las ganancias durante meses. Revisa la cuenta de las Islas Caimán si no me crees. ¿Cómo te atreves? La voz de Carlota era afilada y furiosa. He sacrificado todo por esta familia.